De nuevo, un cordial saludo a todos. En el capítulo de hoy nos vamos a situar en nuestra página del libro 172. Vamos a hacer las actividades finales del tema 7 de la genética humana para que queden claros los conceptos teóricos que hemos explicado previamente. Y vamos a empezar con ejercicios muy sencillitos para terminar algunos más complejos. El ejercicio número 42 nos dice que observemos el cariotipo humano y digamos que cuántos cromosomas son telocéntricos. Identifícalos. En el concepto de cromosomas telocéntricos no los hemos explicado, pero a título de curiosidad vamos a decir que son los cromosomas que tienen el centrómero, ese punto de unión entre las dos cromátidas, en el extremo final. Y por tanto se van a ver que hay como dos filamentos cromosómicos, que son las cromátidas, unidos solamente por la parte final. Os invito a que lo hagáis en las páginas 154, donde hay un cariograma, y también en la siguiente página, en la 155, donde hay un cariotipo humano masculino y femenino, y intentéis identificar a los cromosomas de esos 23 pares de cromosomas cuáles son telocéntricos. El siguiente ejercicio, el número 43, dice qué quiere decir que un gen es autosómico. Hay dos tipos de cromosomas, los cromosomas sexuales, los cromosomas que hemos llamado XX, XY, y por otro lado están los cromosomas que hemos llamado autosómicos, que son los sexuales, ¿no? Bien, pues de los 46 cromosomas, 2 son sexuales y el resto, los 44 cromosomas, son los autosómicos y por tanto los podemos definir como aquellos que no llevan ningún gen asociado al cromosoma X o Y. Son la gran parte de los cromosomas que vamos a estudiar hoy seguramente. La herencia de la especie humana en la ejercicio 44 nos dice el siguiente texto. Suponiendo que el ser humano, el color de los ojos dependiera de una sola pareja de alelos, uno de color oscuro y otro de color claro, y que existieran dominancia de uno sobre otro, ¿cuál sería el alelo dominante, teniendo en cuenta que los dos progenitores con ojos de color oscuro pueden tener hijos con ojos claros y con ojos oscuros? ¿Cómo tendrían los ojos los abuelos? Bien, pues si nos acordamos de la segunda ley, cuando cruzamos dos híbridos de fenotipo dominante, lógicamente van a aparecer un cuarto de fenotipos recesivos. Esto es aplicar la segunda ley y podemos decir que si hay un carácter dominante pueden aparecer individuos con fenotipos recesivos solo en el caso de que sean los dos híbridos, ¿no? Y en este caso, respondiendo a la pregunta, ¿cómo serán los progenitores? Pues básicamente serán lógicamente de ojos de color oscuro, pero que son de genotipos híbridos ambos entre ellos, ¿no? Y nos preguntan cómo tendrían que ser los abuelos, ¿no? Pues cada progenitor, lógicamente, podía haber recibido un alelo dominante y otro recesivo, y la respuesta es que probablemente un abuelo tendría un alelo recesivo y otro alelo tendría el alelo dominante en ambos casos. En el siguiente ejercicio, el 45, el carácter de color de los ojos citado en la actividad anterior no se transmite de la forma tan sencilla como se indica. Explique por qué. Bien, recordemos que el color de los ojos, al igual que el color de la piel o la estatura, es un carácter que hemos llamado cuantitativo continuo, ¿no? Aquí los hemos descrito como si fuese un carácter discontinuo o discreto, y eso no es correcto. En realidad, en la especie humana, los diferentes colores de los ojos varían en un alto grado y se deben a que no solamente hay un solo gen, como el que hemos un poco indicado aquí, el gen A, podría ser dominante o recesivo, sino que se supone que hay cuatro genes distintos. Sería el gen A, el gen B, el C y el D, y dentro de cada gen pues no solamente hay dos alternativas alélicas, sino que a veces suele haber tres o cuatro alternativas genéticas. Podríamos decir ASU1 dominante, ASU2 menos dominante, ASU3 y ASU4, y por tanto las combinaciones alélicas son enormes, ¿no? Si hay cuatro genes y solo hubiese dos, habría 4 por 2
8 posibles genotipos, que por 8 serían 64 proporciones genotípicas, ¿no? Y en realidad la respuesta de que la diferencia en la coloración de los ojos no sea de colores claros y oscuros, sino toda una amplia gama, se debe a que existen, como en cualquier carácter cuantitativo, varios genes asociados a ese carácter. La siguiente página, del 46, nos dice que un hombre albino y sano se casa con una mujer morena y sana de padre hemofílico y madre albina. ¿Cómo se da la descendencia y en qué proporción aparece en cada uno de ellos, ¿no? Razona la respuesta, ¿no? Bien, pues aquí tenemos que un poco analizarlo con un diagrama de árboles genealógicos, ¿no? El hombre albino y sano se casa con una mujer morena y sana de padre hemofílico y madre albina. La descendencia y en qué proporción aparecerá en cada uno de ellos es difícil de explicarla si no hacemos un árbol genealógico, y os invito a que lo hagamos, teniendo en cuenta que el padre hemofílico va a donar el cromosoma X hemofílico. Hay que saber que este padre va a donar con toda seguridad la hemofilia a través del cromosoma X, y el albinismo no es un carácter ligado al sexo, sino que está asociado a un carácter autosómico, a un cromosoma autosómico, y por tanto habría que hacer pues un diagrama un poco más complejo. Os invito a que lo hagamos en clase. El ejercicio número 47 también es un poco complejo, pero es más fácil de describirlo sin ningún tipo de gráfico, ¿no? Nos dice que Sara y Elvira dieron a luz el mismo día en el mismo hospital. La primera regresó a casa con un hijo y la segunda con una niña. Sin embargo, Sara estaba segura de que había tenido una niña, por ello presentó una reclamación en el hospital. A continuación se exponen las pruebas sanguíneas realizadas. Sara, grupo sanguíneo AB, podría ser este genotipo. Recordar que los grupos sanguíneos A y B son codominantes entre sí. La pareja de Sara es de grupo sanguíneo 0. Recordar que es un alelo recesivo y que solo se presenta el fenotipo 0 cuando sus dos alelos estén en homocigosis, ¿no? Pues si nos dicen que crucemos esta mujer, que es Sara, con su pareja 00, nos dicen que en principio apareció un niño de grupo sanguíneo AB. La razón de que no sea este hijo hijo de Sara es obvio, puesto que el alelo A lo va a recibir con toda seguridad de su madre Sara, y el alelo B debería estar presente en su padre, en teoría que es de genotipo 00, y por tanto es imposible que estos dos alelos no aparezcan en su hijo. Por tanto, podemos descartar que este individuo, el hijo, realmente sea de Sara, y probablemente con toda seguridad sería de la otra señora llamada Elvira, ¿no? Se pueden conocer los grupos sanguíneos de Elvira y de su marido y de sus genotipos respecto de este carácter. Pues si este hijo, hemos dicho que es de Elvira y de su marido, con toda seguridad el alelo A procede de o bien de Elvira o de su marido, y el alelo B procedería también del otro progenitor. Suponiendo que, por ejemplo, este alelo fuese de Elvira, pues el grupo sanguíneo de Elvira podría ser A, con toda seguridad, o AB, si es que tuviesen los dos alelos. Y el marido exactamente igual, podía ser B o del grupo AB también. Así que la segunda cuestión, no podemos saber ni con seguridad ni el fenotipo del grupo sanguíneo de Elvira y su marido, ni mucho menos su genotipo. En el siguiente ejercicio, el 48, nos preguntan: en el ser humano, la presencia de uno de los antígenos RH de la superficie de los glóbulos rojos y la forma ovalada de estos, eliptocitosis, son causadas por la presencia de sendos alelos dominantes que están situados en la misma pareja autosómica. En el caso de un hombre con eliptocitosis, cuya madre tenía glóbulos rojos normales y un genotipo homocigoto RH positivo y un RH negativo, heterocigoto para ambos, para la eliptocitosis, nos piden apartado A, cuál es la probabilidad de que su primer hijo
con una mujer sana y con RH sea RH negativo, tenga eliptocitosis. Y la segunda y tercera pregunta son si su primer hijo es RH positivo con la probabilidad de que sufra eliptocitosis, y si el segundo hijo, y si lo es el segundo hijo, perdón, pues como veis aquí he puesto yo las soluciones ya un poco que he hecho previamente. Como veis es bastante complejo este tema y también os invito a que lo hagáis en casa para que lo discutamos en clase y veamos por qué en el primer apartado sale un 50% de probabilidad de que salga un hijo con CRH negativo y tenga eliptocitosis, y también que la probabilidad del apartado B sea del 100% y del 100%, ¿no? Para ello, quizá la pista es que recordemos que el factor RH positivo es dominante sobre el factor RH negativo, y también que la eliptocitosis, que es un carácter dominante sobre el carácter no eliptocitosis, pues se va a manifestar de forma independiente siguiendo las leyes de Mendel, puesto que son ambos caracteres no ligados entre sí. Intentar hacerlo en clase y seguramente veremos que no es tan difícil si lo tenemos claro estos conceptos. El siguiente ejercicio es el número 49 y nos hace la siguiente pregunta. El siguiente árbol genealógico representa la transmisión de un carácter dominante. Escriba el genotipo de cada individuo. Apartado B, cómo serán los hijos de la pareja indicada en la generación 3. Y el apartado C, qué relación existe entre los integrantes de esta pareja. Bien, yo me he dedicado previamente a hacer este árbol genealógico y teniendo en cuenta que cuando está sombreado el símbolo masculino o el femenino, pues ese individuo presenta pues esa enfermedad que no nos dice exactamente cuál es, pero lo único que nos dicen que es de carácter dominante, ¿no? Así que al estar sombreado he puesto un alelo A mayúscula que indica que da lugar a esta enfermedad, y el segundo alelo en principio lo he determinado por los árboles genealógicos. Lógicamente este individuo masculino de la primera generación tiene que ser homocigoto recesivo, puesto que al no presentar la enfermedad no debe tener ningún alelo dominante, ¿no? Si hacemos el cruzamiento entre estos, vemos que aparece aquí un individuo que presenta el alelo dominante con toda seguridad, porque lo ha recibido no del padre sino de la madre, y además es de carácter sombreado, y he decidido que es híbrido porque lógicamente su progenitor 1 lo ha tenido que donar con toda seguridad. Y aquí exactamente igual, este individuo que es homocigoto recesivo por su padre también lo es por su madre, y aquí a partir de digamos segunda generación, la segunda hija de la segunda generación, pues podemos decir que esta primera madre, que tenía yo la idea de que no sé si era homocigota dominante o híbrida, ahora sé que lo es gracias a su hija de la segunda generación. Con estos genotipos pues ya podemos cruzar un homocigoto recesivo con un híbrido y nos salen perfectamente estos genotipos. Los de no enfermedad serán homocigotos recesivos, y este individuo masculino de la tercera generación, pues al tener el carácter de la enfermedad, va a tener un alelo con toda seguridad, y el alelo recesivo que lo va a recibir de esta madre número 2. De la misma forma tenemos aquí un cruzamiento con genotipos muy conocidos, y por tanto no hay ninguna duda de que estos individuos femeninos de la tercera generación van a ser híbridos, porque presentan la enfermedad, necesitan un alelo dominante, pero van a recibir un alelo recesivo de esta madre número 2. Y finalmente este hijo, al no tener la enfermedad, debe ser homocigoto recesivo. Bien, en el siguiente ejercicio, número 50, nos hablan del albinismo, esa pigmentación, ausencia de pigmentación de la piel. Dice que está determinada por un gen autosómico recesivo, es decir, un gen que no está asociado al cromosoma X y que además es recesivo. Vamos a nombrarlo con la letra A minúscula. Indico a cuáles de estos casos no son posibles, ¿no? Apartado A. Un hombre y una mujer, ambos normales, ambos tienen un alelo dominante
que no es el albino, tiene un hijo albino. Si el hijo es albino, es homocigoto recesivo, A minúscula, minúscula, y ese alelo minúscula debe estar presente en un progenitor y en el otro progenitor. Y por tanto, los individuos citados, los progenitores citados, son híbridos, y sabemos que la segunda ley de Mendel va a dar un cuarto de homocigotos recesivos, que en este caso van a ser albinos. Por tanto, es posible. Un hombre y una mujer, ambos albinos, tienen un hijo normal. La única posibilidad de los genotipos de estos individuos albinos es que sean homocigotos recesivos, y por tanto solo pueden dar homocigotos recesivos. En ningún caso pueden presentar pigmentación normal, ¿no? Si tiene un hijo normal, es evidente que es imposible. El apartado C, un hombre albino, que sería homocigoto recesivo, y una mujer normal, que sería homocigota dominante o híbrida, tiene un hijo albino y otro normal. Para tener un hijo albino, esta, digamos, mujer normal tiene que ser híbrida, porque si fuese homocigota dominante, todos sus hijos serían de fenotipo normal y por tanto sería imposible. Pero al decirnos que tienen hijos albinos, con toda seguridad, tiene la posibilidad de que sean homocigotos recesivos en un 50%. Y finalmente, un hombre normal y una mujer albina tienen dos hijos normales. Un hombre normal y una mujer albina tienen todos sus hijos normales. Solamente aplicando la primera ley de Mendel podemos aceptar que si el hombre es homocigoto dominante, puede tener todos híbridos y de fenotipo normal, puesto que si fuese este hombre normal pero de genotipo híbrido, serían en un 50%. Si todos tienen que ser normales, la única posibilidad es que el hombre sea homocigoto dominante. En el siguiente ejercicio, el 51, tenemos que conocer un tema que no he explicado mucho, que es la herencia influenciado por el sexo masculino y femenino. En algunos caracteres, como la calvicie, pues un cierto alelo se presenta como dominante en un género y como recesivo en otro. Es el caso de la calvicie en el caso de la especie humana. Vamos a ver un poco cómo se podría calcular las respuestas que nos van a pedir. Un hombre calvo cuyo padre no lo era se casa con una mujer con pelo cuya madre era calva. Explica cómo serán los genotipos del marido y de la mujer y de los genotipos y de qué tipo los hijos podrán tener respecto de este carácter. Para conocer un poco cómo se puede calcular, hay que saber un poquito que el carácter de la calvicie solo se presenta en las mujeres cuando ese alelo de calvicie está en homocigosis. Por tanto, si decimos que C mayúsculas es el carácter que va a provocar calvicie, para que una mujer lo sea, debe presentar los dos alelos dominantes, C mayúscula. Mientras que en el caso de un varón, con que presente uno de los dos alelos, ese carácter ya va a ser dominante. Por tanto, para que exista una mujer que sea no calva, básicamente tienen que tener los dos C minúsculas. Bien, si leemos detenidamente los enunciados, nos están diciendo que el hombre calvo, básicamente así, va a ser híbrido, puesto que su padre no lo era, tenía los dos alelos C minúsculas, y por tanto este individuo que nos dice el hombre calvo es híbrido al proceder de un padre que tenía la no calvicie o los dos alelos C minúsculas recesivos, ¿no? Se casa con una mujer que también he determinado que es híbrida, puesto que su madre era calva. Para que una mujer sea calva tiene que tener como mínimo los dos alelos C mayúsculas dominantes, ¿no? Va a abandonar su madre calva este alelo, y aunque sea híbrida, una mujer híbrida es de pelo normal, ¿no? Bien, al cruzar el individuo híbrido con la mujer híbrida nos van a salir, según las proporciones de la segunda ley de Mendel, pues 3/4 de fenotipo dominante y 1/4 de fenotipo recesivo, ¿no?
y por eso podemos un poco diferenciar si son mujeres o si son mujeres u hombres, ¿no? En el caso de que fuesen hombres, 3/4 llevarían el alelo de la calvicie y por tanto 3/4 de los hombres que naciesen serían calvos y 1/4 serían no calvos. Y en el caso de las mujeres, para que sean calvas necesitan realmente tener los dos alelos dominantes y solo 1/4 de las mujeres serían calvas y 3/4 restantes, aunque presenten un alelo dominante, en el caso del individuo femenino no lo va a ser y 3/4 van a ser no calvas en el caso del mundo femenino. El siguiente ejercicio, el 52, el siguiente cuadro representa las hijas que pueden tener diferentes tipos de progenitores. Copia y complétalo en tu cuaderno. Bien, yo lo he hecho un poquito, pero me he quedado un poco atascado, puesto que me da la impresión de que o no entiendo el enunciado o está un poco mal resuelto. Aquí nos dicen que la madre, si es daltónica, solo puede ser, recordemos que el daltonismo es un carácter recesivo asociado o ligado al cromosoma X y por tanto una mujer daltónica es X de minúscula, lo he puesto en el subíndice, pero se pone el superíndice. Y el padre, si es daltónico, como lo dice aquí, tiene que tener un genotipo XY, pero con el cromosoma X asociado al gen del daltonismo, ¿no? Si nos dicen que van a salir mujeres, pues las únicas mujeres que pueden salir de este padre daltónico y esta mujer daltónico son estos genotipos, ¿no? El XD minúscula siempre lo va a donar el padre y lo va a recibir de la madre. Así que en realidad el único genotipo posible que me ha salido a mí es mujeres daltónicas en un 100%. Y no pueden salir mujeres de visión normal, puesto que el alelo X de mayúscula no está presente en ninguna de los progenitores, ¿no? Y por tanto he puesto no, como diciendo que las mujeres de visión normal no existen y sí en un 100% de las mujeres van a ser daltónicas. En el caso de que fuesen varones, pues el cromosoma Y lo donaría el padre y la mujer donaría solo un cromosoma X de minúscula y serían varones daltónicos en un 100% de los casos. El ejercicio 53 dice, ¿es posible que una mujer hemofílica tenga hijos normales con un hombre no hemofílico? Aquí, simplificando, una mujer hemofílica sería XX con HH minúscula y si tiene descendencia con un hombre hemofílico, su hombre o marido no hemofílico sería XY H mayúscula, ¿no? La pregunta es posible que tenga hijos normales, varones normales? Pues si entendemos por varones normales, el padre va a donar siempre el cromosoma Y y la mujer va a donar solo el cromosoma X con la hemofilia. Así que para ser correctos, si son varones, nunca podrán ser normales, ¿no? Siempre serán varones hemofílicos, ¿no? Y si son, digamos, hijos en el sentido genérico, pues sí puede tener hijos normales, puesto que el cromosoma X del padre lo va a donar a sus, digamos, hijas y tendrá hijas no hemofílicas. Pero si entendemos como hijos masculinos, evidentemente nunca podrá tener hijos varones normales, puesto que el cromosoma Y va a ser donado siempre y el cromosoma X, H minúscula, va a estar presente y todos los varones serán hemofílicos. El ejercicio 54 nos dice, ¿por qué los embriones que tienen en sus células una trisomía del cromosoma 21 pueden nacer aunque con anomalías y vivir, mientras que los embriones cuyas células tienen una trisomía del cromosoma 2 no llegan a desarrollarse ni a nacer? Bien, si nos acordamos, los cromosomas se enumeran desde el 1 hasta el 22 por su tamaño y también por la forma, siendo los de numeración más baja, en este caso el 2, de gran tamaño y por tanto de gran cantidad de genes, ¿no? Mientras la trisomía 21 son de pequeño tamaño y por tanto de escasa cantidad de genes, ¿no?
Parece un poco paradójico, pero cuanto más se repitan, cuando existe una trisomía, una repetición de un alelo 3 veces, los perjuicios son mayores, ¿no? Y cuanto mayor sea el número de genes repetidos, mayores son las alteraciones genéticas y es posible que no lleguen a nacer los de tamaños muy elevados, como tamaños 1, de cromosomas 1, 2, como en este caso 3 o 4, ¿no? Así que la respuesta es un poco compleja, pero generalmente solo las trisomías están asociadas a cromosomas de pequeño o mediano tamaño y veremos que son como la trisomía del síndrome de Down, trisoma 21, o la trisomía del cromosoma 13 de síndrome de Patau, que son ya de tamaño medio, pero no hay trisomías del cromosoma 1 y 2 porque mueren antes de nacer. En el ejercicio 55, no se ve bien aquí mi escritorio, en el 55 nos dicen que la braquidactilia es un carácter humano dominante que causa el acortamiento anormal de los dedos cortos para entendernos. ¿Qué proporción de descendientes braquidactílicos cabría esperar en el cruzamiento entre dos individuos braquidactílicos cuyas madres eran normales? Razona la respuesta. Bien. Vamos a tomar como A mayúscula el carácter de braquidactilio y si cruzamos dos personas con braquidactilia tienen que tener cada uno un alelo dominante. El otro alelo se puede determinar que es el alelo recesivo, puesto que nos dicen en el texto que realmente eran madres, estos hijos eran madres con de fenotipo normal. Recordar que si el fenotipo es normal, su único genotipo es el homocigoto recesivo y por tanto tienen que donar sus madres a sus respectivos hijos el alelo A minúscula. Por tanto tenemos el cruzamiento de un híbrido con un dihíbrido y al final, siguiendo la segunda ley de Mendel, tenemos que 3/4 son de fenotipo dominante, llevarán al menos un alelo, y 1/4 de fenotipo recesivo, ¿no? Así que la proporción de descendientes con braquidactilia sería de 3/4 y personas con no braquidactilias, homocigotos recesivos, sería 1/4. El ejercicio 56 nos dice que clasifica los siguientes síndromes según el tipo de cromosomas que se ven afectados, ¿no? Las alteraciones cromosómicas las hemos un poco estudiado muy rápidamente, quizá esto sea excesivo, ¿no? Pero el síndrome de Turner, recordemos que era un genotipo en el cromosoma X, donde había perdido de los dos cromosomas típicos en las mujeres un cromosoma y decíamos que era un genotipo X0, entendido por 0, la ausencia del segundo cromosoma X, ¿no? Bien, pues cuando una persona le falta de ese par de cromosomas homólogos uno, se suele decir que es una monosomía, ¿no? Y esto es lo que nos intentan pedir en este ejercicio, ¿no? El síndrome de Turner es una monosomía, puesto que realmente solo hay un cromosoma X en lugar de los dos. El síndrome de Patau es también una trisomía. Se repite un cromosoma autosómico, el número 13, y realmente podemos decir que es una trisomía porque hay 3 cromosomas 13 en lugar de los 2 de los individuos disómicos o normales. Sería por tanto una trisomía. El síndrome de Down o el síndrome del cromosoma 21 también es una trisomía, puesto que el cromosoma 21 también se repite 3 veces en lugar de 2. El síndrome de Down, trisomía del cromosoma 21. El síndrome de Klinefelter eran individuos con genotipo XXI y por tanto también se repiten que hay en lugar de 2 cromosomas sexuales hay 3 cromosomas sexuales y por tanto sería una trisomía. Y el triple X o la superwoman tenían 3 cromosomas X en lugar de 2 y también sería una trisomía. Bien, el siguiente ejercicio, el 57, nos dice que asocia en tu cuaderno cada alteración genética con un posible gameto que ha originado el cigoto del cual procede el individuo afectado. Síndrome de Down, delección de un cromosoma
Deleción significa que se le ha perdido un cromosoma. Síndrome de Turner en color de pelo. Bien, pues un poco para centrarnos, si nos centramos en lo que tenemos que saber un poquito, que es el síndrome de Down y el síndrome de Turner, pues cuando tenemos aquí 22 cromosomas autosómicos y un cromosoma X en lugar de un 0 o un segundo cromosoma, este es el genotipo X0 y es lo que yo he puesto una T simbolizando el síndrome de Turner, ¿no? Y aquí tenemos una trisomía de 22 más 1, 23 cromosomas, donde un par de cromosomas, en lugar de presentarse como tal, como dos, hay un tercer cromosoma y por tanto en lugar de 22 hay 23 cromosomas. Si nos dice que hay un síndrome de Down, con toda posibilidad es este genotipo, que tiene 23 cromosomas y un cromosoma X. Bien, síndrome de Down sería este. El ejercicio 58. Una mujer lleva en uno de sus cromosomas X un gen letal recesivo y en el otro un alelo dominante normal. ¿Cuál será la proporción de sexos de la descendencia de esa mujer con un hombre normal? Bien, pues si ponemos N mayúscula al gen letal, dice el alelo dominante normal, el gen letal es recesivo, ¿no? Vamos a poner N minúscula como gen letal recesivo y N mayúscula como el gen normal. Se supone que lo llevan en el cromosoma X, ¿vale? Y por tanto tenemos una mujer lleva en sus cromosomas X un gen letal recesivo que solo va a dar lugar a la muerte cuando esté en homocigosis, y en el otro el gen normal dominante. Bien, pues cuando se cruza esta mujer con un hombre normal que tiene este cromosoma X normal, ¿cuál es la proporción de sexos en la descendencia de este cruzamiento, ¿no? Pues si hacemos el cruzamiento, el hombre va a donar siempre su cromosoma y cuando se cruce con esta mujer va a tener en un 50% hombres o varones normales, pero en un 50% va a tener hombres con el cromosoma X en minúscula y va a dar lugar a muertes, ¿no? Así que los individuos masculinos van a morir si llevan este cromosoma y por tanto no van a existir nada más que hombres con el genotipo X N mayúscula con el cromosoma normal. Pero va a haber seguramente muchos nacimientos antes o después de la gestación que van a llevar a la muerte. Y en el caso de que donen su cromosoma X normal, pues como veis un 50% van a ser mujeres completamente normal y otro 50% va a ser de mujeres portadoras, pero ninguna mujer va a morir y el 100% de las mujeres van a sobrevivir, ¿no? Así que la proporción de sexo de esta mujer con un hombre normal pues va a variar un poquito en sus genotipos, teniendo en cuenta que a lo mejor no nos dicen si la letalidad va a ser antes del nacimiento o después, ¿no? En cualquier caso, los genotipos están claros que van a morir siendo masculinos y llevando el cromosoma XN minúscula, que es letal. El ejercicio 59 dice, una mujer con visión normal tiene 3 hijos con 2 hombres distintos. Uno tiene también una visión normal y su grupo sanguíneo es el A, el otro es daltónico y su grupo sanguíneo es el 0, y los hijos son niño daltónico de grupo sanguíneo AB, niña con visión normal de grupo sanguíneo AB y niña daltónica con el grupo sanguíneo A. Nos preguntan cuál es el grupo sanguíneo de la mujer y quién es el padre de cada niño. Bien, yo lo he hecho previamente, me ha costado. Os invito a que lo hagáis un poquito y os doy un poco las soluciones que os sirven un poco de guía o de pista para ver un poquito cómo es el grupo sanguíneo de la mujer. Me ha salido, a ver si es correcto, que la mujer para el cromosoma X es portadora del daltonismo. Recordad que el daltonismo es un gen recesivo ligado al cromosoma X, lo he designado D minúscula para el daltonismo, y la visión normal es dominante sobre el daltonismo y lo he representado como D mayúscula.
De igual forma, los grupos sanguíneos no están asociados al cromosoma X y recordar que los genotipos pueden ser muy variables, ¿no? Aquí tenemos un genotipo B0 y su fenotipo de la mujer me ha salido que es una mujer normal y de grupo sanguíneo B. Comprobar que esto es correcto lo hacemos en clase con esos diagramas que hemos hecho de árboles genealógicos, ¿no? Y también os invito a que lo hagáis en casa para desarrollarlo en la pizarra de clase, saber quién es el padre de cada niño. Pues a mí personalmente me sale que la tercera niña, esta niña daltónica del grupo sanguíneo A, pertenece al segundo marido que hemos visto que tiene es daltónico y de grupo sanguíneo 0. Comprobar que la tercera hija corresponde al segundo marido y por supuesto el primer niño y el segundo niño corresponde al primer marido. Y ya con esto creo que ya es bastante claro cómo se hacen los ejercicios de genética humana, que como vemos somos muy parecidos a los de genética mendeliana. Muchas gracias por vuestra atención, lo dejamos todo y ya os recuerdo que en clase veremos estos ejercicios que los hemos dejado un poco en el aire.